Bueno, entonces les comentaba que de acuerdo al ejercicio que nos están pidiendo, a ver, mande. Entonces hay que determinar los puntos de red asociados al sistema cristalino de lo que viene siendo la parte de cúbica, donde son de tres tipos: cúbica sencilla, cúbica centrada en el cuerpo y cúbica centrada en las caras. Entonces les decía, tal vez la lógica es que vengamos y los contamos, ¿no? Un ejemplo podría ser la de cúbica sencilla. ¿Cuántos puntos estamos observando en cúbica sencilla? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos puntos de red tenemos ahí? 8. Posiblemente esa sería una de las respuestas. Si nos vamos a la parte de cúbica centrada en el cuerpo, ¿cuántos puntos de red tenemos? ¿Cuántos puntos de red? Cúbica centrada en el cuerpo. 9. Ok. ¿Y cúbica centrada en las caras? Tendríamos 8 en cada arista del cubo y 1 por cada cara que tenga el mismo cubo, ¿sí o no? Ok. Entonces serían en este caso una sumatoria de 14. Bueno, posiblemente ustedes así vean la manera de que funciona para determinar el número de puntos de red en ese tipo de sistema cristalino. Sin embargo, hay varias consideraciones que yo debo de tomar en cuenta, porque no es solo venir y contar. Posiblemente sí, puedes iniciar contándolos, puedes llegar a ubicarlos, tal como se especifica en los diagramas que tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 7 puntos. Por eso la respuesta que tú quieres dar pues son 8 puntos de red en un sistema cristalino o en una celda unitaria de tipo cúbica sencilla. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería como que mi primera impresión, mi primera hipótesis, mi primera solución. Sin embargo, hay consideraciones. Y la primera consideración está ahí en el inciso A, donde dice que los modelos de las celdas unitarias, cúbicas sencillas, cúbicas centradas en el cuerpo y cúbicas centradas en el cara, suponiendo solo un átomo por punto de red, estos nombres describen el arreglo de los puntos de red en la celda unitaria. Bueno, ¿qué quiere decir esto? El inciso A prácticamente me está diciendo, observa la representación gráfica de ese tipo de celdas unitarias o sistemas de redes cristalinos y ubica los puntos que puedes llegar a tener. Eso es lo que dice el inciso A. Tú ya me diste respuesta de cuántos puntos estás observando en cada celda unitaria que tienes ahí, hablando que son cúbicos. Ya hicimos el inciso A, ya consideramos ese criterio. ¿Cuándo o en qué momento en que los contamos? Hasta ahí tenemos la primera consideración y se asocia a lo que ustedes me acaban de decir. Hasta ahí vamos bien. Sin embargo, hay otras consideraciones, jóvenes. Tenemos el inciso, bueno, sería el inciso B. Aquí, corrección, aquí sería inciso B. Y por consiguiente sería inciso C, etc. Otra de las consideraciones nos dicen que cada celda unitaria contiene un número específico de puntos de red, asociado a lo que ya me comentaron, que tenemos 8 puntos en cúbica sencilla. Bueno, entonces, le decía el inciso B, ahí hay una equivocación de inciso, pero es inciso B. Dice, cada celda unitaria contiene un número específico de puntos de red. Ciertamente, ya los contamos, ya me dijeron que el primero es 8, el siguiente es 9 y el tercero es 14, digamos. Bueno, entonces, ya tenemos también la consideración B. Consideración siguiente. Es importante considerar
que cuando se cuenta el número de puntos de red que pertenecen a una celda unitaria, se debe de reconocer, y aquí es donde empieza la parte importante, o algunos de los criterios más importantes, que al igual que los átomos, los puntos de red pueden estar compartidos. Este criterio es uno de los más importantes de todos los que vamos a estar hablando. Cada punto de red dentro de un sistema cristalino o dentro de una celda unitaria va a estar compartido. Cada punto de red puede llegar a estar compartido. Es decir, un punto de red no propiamente va a ser de una celda unitaria. Entonces nos dice que puede estar compartido por más de una celda unitaria. Observemos aquí. Bueno, lo voy a señalar desde la compu. En este caso, por ejemplo aquí, esta celda unitaria es un ejemplo de una que se encuentra centrada en las caras. Este es un ejemplo. Entonces están poniendo el ejemplo de que ubiquemos un punto de red de una celda unitaria, ¿sí?, que hace mención que está centrada en las caras. Entonces, ¿qué nos hacen ver? Que este punto de red, como está centrado en las caras, al final, en una red cristalina como tal, va a estar compartida con otras celdas unitarias. Entonces nos hacen ver también este esquema, donde este punto es este. Y si se dan cuenta, este punto, tenemos una red cristalina donde tenemos 8 celdas unitarias. ¿Qué quiere decir esto? Que un punto de red, en este caso, también puede estar compartido por otras celdas unitarias. Entonces, hay que poner atención si es centrado en las caras, si es centrado en el cuerpo o solo es una cúbica sencilla, y ver con cuántos está compartido. Por ejemplo, este que está centrado en las caras, ¿con cuántos está compartiendo aquí? Con 2, nada más con 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la mitad, por si lo quieren ver de esa manera, la mitad del punto de red pertenece a una celda unitaria y la otra mitad del punto de red le pertenece a la otra celda unitaria. Es decir, le corresponde la mitad. Cuando está compartido, en este caso, con 2 celdas unitarias, y estamos hablando de que es centradas en las caras, solo le corresponde la mitad del punto de red a una y la mitad a otra. Si hablamos más específico de una celda unitaria de cúbica sencilla, nos dice que este punto de red comúnmente va a estar compartido por 8 celdas unitarias. Es decir, cada celda unitaria le va a corresponder una partecita de ese punto de red. Como son 8 celdas unitarias, entonces quiere decir que le corresponde una octava parte de ese punto de red a cada celda. ¿Sí? ¿Se entiende jóvenes, la lógica? Repito, hay que ubicar de qué tipo del sistema cristalino cúbico estamos hablando. Ahí es del más sencillo, cúbica sencilla. Entonces, este punto de red que tenemos aquí va a estar compartido por 8 celdas unitarias. Prácticamente quedaría así, miren. Este puntito es este. Prácticamente, si yo dibujo aquí, a ver, déjenme lo rayo. Si yo dibujo aquí, este sería el cubo que yo tengo aquí, miren. Este cubo es este. Lo voy a remarcar nada más. Este es el cubo, miren. Entonces, en una red cristalina, este punto de red, en una red cristalina, se va a compartir por 8 celdas unitarias. Como es una esquina, entonces le corresponde, en una red cristalina, le corresponde una partecita a cada uno de ellos. Como son 8 celdas unitarias y tenemos un punto de red, la octava parte le corresponde a cada celda. Entonces, prácticamente un octavo de punto de red le corresponde por celda unitaria. No sé si se entiende esa parte. Entonces, así es como debemos de verlo. Esto hablando, ¿sí?,
de un sistema cristalino cúbico sencillo. Seguimos ahora con un sistema cristalino cúbico centrado. Pasa lo mismo, ¿sí? Pasa lo mismo con respecto a la cúbica sencilla. Hay que verlo, ¿sí? De cierta manera, como una red. Vamos a suponer que ahora estamos estudiando nuevamente esta parte, pero ahora tenemos cúbica centrada en las caras. Es decir, en una red cristalina, ¿sí? Además de los 8 que yo tengo en cada esquina y que esas mismas se van a compartir en 8 celdas unitarias, también tengo que considerar ahora cuántos tengo en cada cara. ¿Cuántos tengo en cada cara si es una de cúbica centrada en las caras? ¿Cuántos puntos de red tengo adicionalmente? 6. Pero esas 6 tú las estás compartiendo con los demás. Entonces, cada punto de red, ¿sí?, está compartido. Entonces, la mitad le corresponde a cada uno de ellos. Entonces, prácticamente, si tengo 6, pero solamente me corresponde la mitad de cada uno de esos 6, ¿cuántos tengo en total? ¿Cuántos se hacen? 3. Y uno que ya tengo, porque es también cúbico, porque tengo 8 en las esquinas, que me forma apenas uno. ¿Cuántos tendría entonces en total? 4. Es decir, las mitades que me corresponden por cada cara, como son 6, pero estoy diciendo que a mí solamente me corresponde la mitad, entonces la lógica es que dices, bueno, si tengo 6 y me corresponde la mitad de cada uno de esos 6, pues estoy armando 3 puntos, ¿no? Y como yo tengo aquí, en este caso, 8, pero no me corresponde, sino solamente la octava parte, entonces me corresponde un octavo de un octavo de un octavo, prácticamente tengo 8 octavos que al final me hacen un punto de red, y 3 que yo tengo acumulados por cada cara, entonces ¿cuántos tengo en total? 4. ¿Se entiende o se están confundiendo? Más o menos. A ver. Miren, vamos a regresar otra vez. Miren, nosotros tenemos este sistema. ¿Cuántos puntos de red tenemos aquí? Así, sin pura lógica. ¿Cuántos tengo? 8. Pero te dice que esos puntos que están ahí no son propiamente todos tuyos. Están compartidos en una red cristalina. Entonces, cada puntito que tú ves aquí está compartido por 8 celdas unitarias. Es decir, a cada celda unitaria le corresponde un octavo, porque si está compartido por 8 celdas unitarias, entonces quiere decir que te toca la octava parte. Es decir, cada celda unitaria le corresponde una octava parte de cada puntito. Miren, entonces, yo aquí tengo que me corresponde a esta celda unitaria, vamos a llamarle A, le corresponde un octavo. A esta celda unitaria A le corresponde un octavo de un octavo de un octavo de ¿Cuántos llevo? Llevo 4, pero yo tengo 8, entonces también le corresponde un octavo, le corresponde un octavo de un octavo y un octavo. Como tengo 8 esquinas, yo entiendo que tengo 8 puntitos ahí ubicados, pero solamente me corresponde un pedacito de ese puntito. ¿Cuánto me corresponde? Pues en total es un octavo. Si yo hago la sumatoria de cuántos octavos tengo en total, ¿cuántos octavos tengo? 8. Y 8 octavos, ¿cuántos apenas estoy armando? ¿Cuántos puntos estoy armando apenas? 1. ¿Me explico? Entonces, prácticamente, cuando se trata de un sistema cristalino de cúbico sencillo, aunque yo lo vea que tenga 8 puntos de red ahí, prácticamente nada más tengo 1, porque se van armando las porciones. ¿Hasta ahí se entiende? No sé un octavo para aquellos que eligen, como en este caso el sector que tiene marcado, está empezando con 8 celdas, y el resto tiene que estar tocando con una o con solo 2. Con otros, de hecho. Con otros, 8. Pues es lo que estoy tratando de explicarles aquí. Cuando hablamos de cúbica sencilla, pareciera que estas celdas unitarias sí le pertenecen todos ellos, ¿sí? Pero solo una partecita de esto
solo una partecita de eso, y así sucesivamente. ¿Qué partecita le corresponde? Pues como está compartido por 8 series unitarias, pues a mí me corresponde dar 1/8. ¿Me explico? ¿O no? Bueno, lo que hice, se usa esa lógica para lo siguiente. Mire, voy a borrar esto. Aquí tenemos lo mismo. Observe. Vamos a suponer que seguimos trabajando con cúbicas sencillas. ¿Cuántos tengo? Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Es cierto o no? Tenemos 8. Que nosotros ya sabemos que pues, nos corresponde una porción de este, una porción de este, una porción, y así sucesivamente. Que al final armo un punto nada más. Pero me aclaran, tengo centrada en las caras. Entonces yo ya sé que tengo al menos, si es sencilla, yo tengo 1. Pero me dice que tengo centrada en las caras. Entonces, ¿cuántas caras tengo? Tengo 6. Entonces yo diría, bueno, si yo quiero medir un punto de red con cada partecita que me toca de las esquinas, entonces si tengo 6 caras, la lógica es que yo diga, pues si tengo 6 y 1 serían 7, ¿sí o no? Pero, sin embargo, estos puntos que se encuentran centrados en las caras también están compartidos. ¿Sí? Imagínense que está la cara y aquí le sale un punto de red, y ese punto de red está compartido con otra celda unitaria. ¿Cuánta parte está compartida? La mitad de ese punto de red. Por eso les digo que si yo estoy hablando de que tengo puntos de red centrados en las caras, solo la mitad le corresponde a esta celda unitaria. Si yo tengo 6 puntos de red, porque tengo 6 caras, y me corresponde la mitad nada más de esos puntos, en total, ¿cuántos puntos de cuántos puntos puedo estar hablando? De 3, pero yo ya tenía 1 previamente determinado. Entonces, ¿cuántos tengo? 4. Esto quiere decir que para un sistema cristalino de cúbicos centrados de escala, prácticamente solo estoy armando 4 puntos de red. Solo 4 puntos, ¿no? Asociado a esa lógica. De lo que usted decía, si le corresponde un medio y un tercio, esa es la lógica. Ahora, ¿qué pasa con respecto a cúbicos centrados en el cuerpo? Mande. A ver. Sí, también están compartiendo porque hacen y forman redes cristalinas. En este caso serían 2, y lógica sería 2, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo 1 octavo, 1 octavo, 1 octavo, y así sucesivamente, y armo apenas 1. Pero el otro no está compartido. El otro ya le pertenece propiamente a él. Está en el cuerpo, es prácticamente de él. No lo está compartiendo con nadie. Y entonces estamos hablando de que como no lo comparte, pues es de él nada más. Entonces dice, sí estoy compartiendo mis 8 que están en cada esquina, pero no comparto el que tengo centrado en el cuerpo. Entonces prácticamente yo tendría que hablar de 2 puntos de red nada más. ¿Qué quiere decir el resumen de eso? Que usando esa lógica, me voy a regresar un poquito, que para un sistema cristalino, cúbica sencilla, ¿cuántos puntos de red tengo entonces? ¿Cuántos tengo? ¿En cúbica sencilla? 1. Para cúbica centrada en las caras, ¿cuántos tengo? ¿O cuántos armo? Mejor dicho, ¿cuántos puntos de red armo? 4. ¿Y para un cúbico centrado en el cuerpo? 2. Usando esa lógica.